Hola, soy Gaby, bienvenidos a otro video en este canal. El día de hoy vamos a hablar de la enciclopedia de hadas de Emily Wilde. Si es tu primera vez en mi canal, pues mucho gusto. Soy Gaby, me gusta hacer reseñas de todo tipo de libros, leo todo tipo de géneros, pero mi género favorito es la fantasía. Siempre que hago una reseña, hago una parte sin spoilers y otra parte con spoilers. La parte sin spoilers para que todos aquellos que estén investigando este libro por primera vez, pues puedan tener una idea más o menos de qué trata sin spoilearse la historia, y una parte con spoilers para que hablemos de todas las cosas increíbles que haya que hablar que sucedieron en el libro. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de la enciclopedia de hadas de Emily Wilde, escrito por Heather Fawcett. Y una pequeña pausa, solo quiero comentar que estamos en época de alergias y tengo alergia, entonces si de repente escucho haciendo una disculpa enorme. La primera vez que leo un libro sobre hadas, nunca había leído algo sobre hadas. Creo que la única vez que medio leí algo fue la serie de Disney de Tinkerbell que salió, que por cierto muy buenos libros. Muchísimo mejores que las películas, que también me encantan, pero pues nunca me había animado a leer un libro sobre hadas, sobre fées, como se diga en inglés. Y de hecho me había llamado un poco la atención los libros de Sarah J. Maas, que según yo mencionan a las hadas, y no sé si El Príncipe Cruel también menciona a las hadas, pero la forma en la que hablaban de las hadas en esos libros como que se me hacía un poquito extraña. Heather Fawcett ha hecho una gran interpretación de las hadas que dista mucho de cómo las conocemos en Disney, pero pues tienen su propio toque único, especial, bello y macabro al mismo tiempo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy en la reseña sin spoilers. Si quieres ver la reseña con spoilers, puedes adelantarte a este tiempo de acá y verla sin ningún problema. Entonces vamos a hablar de la enciclopedia de hadas de Emily Wilde. Había sabido de este libro creo que hace como unos 2 años, si no estoy mal, había escuchado de él, pero no tenía idea de qué trataba. Y quiero empezar diciendo que es un libro muy sencillo y rápido de leer de la mejor forma posible. Es un libro muy wholesome. Realmente el conflicto que hay en él es muy poco, es más el descubrir este mundo de hadas a través de la investigación de Emily Wilde y no tanto las adversidades que pasan en la historia. Entonces, este libro, acabo de tunear mi Kindle, está hermoso. Este libro trata justamente de Emily Wilde, que está escribiendo una enciclopedia de hadas, y nosotros la estamos acompañando en su última investigación para documentar a una de las especies de hadas menos estudiadas en este mundo. El libro se narra a través del diario científico de Emily, donde nos va narrando todo lo que ocurre en su día a día. Como mencioné previamente, las hadas en el mundo de Emily Wilde distan de aquellas que conocemos en los cuentos de hadas de nuestra infancia y se acercan más a criaturas misteriosas, macabras y maliciosas. Tal vez no todas las hadas tengan malas intenciones, pero es conocido en el mundo de Emily que las hadas son seres volátiles, que no son comprendidas por los humanos y que en muchas ocasiones, al verse ofendidas o por pura diversión, pueden torturar a los humanos, maldecirlos o incluso desvivirlos. Entonces son seres a los que los humanos les tienen respeto, los mantienen a distancia y prefieren no involucrarse con ellos, excepto Emily, quien se siente muchísimo más cómoda entre hadas que entre humanos. Emily es tu típica personaje introvertido que le gusta más estar sentada con un libro y su mascota, o incluso rodeadas de seres extraños como lo son las hadas, antes que entablar una conversación miscelánea con cualquier persona a su alrededor, sea o no un conocido. Y esto para Emily pues supone un gran reto, porque ella tiene que adentrarse durante su investigación a una comunidad que no sé pronunciar, y no voy a intentar pronunciarla porque sé perfectamente que no me va a salir, pero es esta comunidad. Un lugar muy recóndito en el mundo al que tiene que llegar por barco para terminar la investigación de esta última especie de hadas, para integrarla en su libro y que su libro tenga muchísimo más valor. Entonces, siendo la personalidad de Emily extremadamente introvertida y que detesta sentirse en deuda con las personas, ella pues no empieza muy bien su relación con los ciudadanos del pueblo. Y eso pues significa un gran tropiezo en sus investigaciones. Y al mismo tiempo que ella está fallando en sus relaciones con el pueblo, establece pues un trato con un hada menor y que eventualmente parece tener una relación de amistad con esta hada. Entonces ese es nuestro primer atisbo a cómo Emily es pues esta persona realmente awkward, que cualquiera de nosotros introvertidos puede verse reflejado muy fácilmente en ella. Vemos cómo mete la pata, cómo no sabe qué decir, cómo no entiende ciertas conductas sociales que para otras personas sean muy fáciles de comprender, para ellas son un misterio. Incluso me atrevería a decir que Emily es un poco neurodivergente en ese aspecto. Y bueno, para ayudar a Emily a esta travesía, sobre todo con el factor social, llega al principio se nos presenta como amigo / rival / persona que realmente molesta a Emily, pero es considerada su único amigo, y es
Wendell Wembley. Espero estar recordando ese nombre bien. Wendell es todo lo opuesto a lo que Emily es. Es extremadamente sociable, querido por todos, puede conversar con cualquier persona y es un experto en el área de las hadas. Y por lo tanto, Emily lo tolera y lo detesta al mismo tiempo. Porque Wendell es una persona que no está dispuesto a hacer el trabajo físico, el esfuerzo que se requiere para una investigación de tal magnitud. Prefiere que todas las personas lo hagan por él y él simplemente se lleve todo el crédito. Y de hecho Wendell, se nos platica después, ha tenido una que otra controversia en el mundo de las hadas, de la ciencia de las hadas, porque pues es una persona que ha tenido algunas publicaciones dudosas en su ámbito. Pero aún así en general es muy reconocido y respetado por ser una persona exitosa, joven y pues físicamente agradable a la vista. Sin que Emily lo desee, él la acompaña en su investigación y aunque ella no está del todo convencida de las intenciones de Wendell, decide aprovechar su ayuda, pues básicamente porque no tiene más opción, porque está en el fin del mundo y ella no tiene a dónde más huir. El libro, como comenté, es muy fácil de leer, muy wholesome, una dinámica muy divertida, la de Wendell y Emily, dos personas tan opuestas, pero que a pesar de la rivalidad u hostilidad que pueda sentir Emily hacia Wendell, en general, desde el principio uno nos damos cuenta de lo mucho que se estiman entre ellos como colegas y como amigos. Y por lo tanto, aunque Wendell y Emily no se entiendan entre ellos, se apoyan. Y pues es una dinámica bonita de leer. A través de Emily nos adentramos a un mundo habitado tanto humanos por hadas y a pesar de los largos años de interacción entre ambas especies, los humanos no están más cerca de entender a las hadas y de poder lidiar con ellas de como estuvieron cuando apenas tuvieron una interacción con ellas hace muchísimos años. Se nos explica que las hadas son estos seres completamente misteriosos, una personalidad muy limítrofe que cambian de sentimientos, de emociones, de reacciones de forma muy drástica y que en la gran mayoría de los casos su actuar no tiene lógica o no tiene una lógica para la comprensión humana. E incluso Emily ha logrado avanzar e interactuar con estos seres porque ella comprende que no va a ser productivo o no va a tener caso que ella intente razonar lo que están haciendo las hadas porque simplemente no hay razón. Y entonces esta la ha hecho una persona bastante exitosa en su ámbito. Esta historia no puedo decir que tenga un trama muy preciso, yo siento que es nada más puras vibras y felicidad y eso es algo bueno. Si quieres leer algo que te va a llevar por un buen momento, donde vas a ver magia, escenas macabras, donde vas a ver acción pero sin ese estrés que tal vez nos puedan provocar libros con un poquito más de riesgo en sus páginas para nuestros personajes. Si solo quieres divertirte un rato, leer sobre hadas y sobre una chica introvertida que poco a poco encuentra su lugar en esta comunidad y en esta investigación, yo creo que este es un libro perfecto para pasar un buen momento. Es un libro bastante sencillo y rápido de leer, es bastante preciso y rápido en lo que nos da. Creo que explica bastante bien el mundo en el que se centra, cómo funciona el mundo de las hadas, cómo funciona la interacción de humanos y hadas. En ese aspecto, Heather Fawcett es muy buena describiendo en tan pocas palabras un mundo que parece inmenso, lleno de muchísima folclore, que asemeja mucho lo que nosotros hemos visto y conocemos de las historias de hadas o de otras criaturas en el mundo real, pero reflejadas de una forma muy bella en el mundo de Emily Wild. Entonces, si como yo es la primera vez que te adentras al mundo de las hadas, no sabes por dónde empezar, no quieres leer algo muy intenso, no quieres leer algo que te estrese, solo quieres pasar un buen rato y recordar de una forma muy extraña, incluso tal vez un poco macabra, a las hadas de tus cuentos de la infancia, el mundo de Emily Wild es perfecto para esto. Este es el segundo libro, el primer libro lo voy a poner aquí, la Enciclopedia de Hadas de Emily Wild. Es el primer libro de una trilogía de Emily Wild. Espero les guste, la verdad es que es una lectura muy amena y muy bella. Con eso sería toda nuestra reseña. Spoilers, sé que no hablé mucho, tanto como otras veces, pero realmente estos libros son como, de nuevo, muchas vibras, no mucho plot en mi opinión. Puede ser que otras personas opinen diferente, pero yo siento que es más como que un buen rato y ya, un libro wholesome y ya. No hay mucho que pensarle y eso es bueno. A veces es bueno simplemente leer, ser feliz y disfrutar una buena historia, sin que tenga un trasfondo muchísimo más profundo. Tal vez otras personas le encuentren un trasfondo más profundo. Yo estoy feliz con las puras vibras de felicidad que me brindó Emily Wild. Pero ahora pasemos a la reseña con spoilers. Si eres de las personas que no han leído el libro y quieren ver la reseña con spoilers, voy a decir spoilers, pero honestamente, si te quieres quedar para toda la reseña, yo no siento que sean spoilers
súper mega intensos, porque muchas de las cosas que voy a decir era bastante obvio desde el principio que iban a pasar, y yo creo que eso no es un error en el libro. Eso creo que la autora jamás tuvo ninguna intención de hacer un plot twist en esta historia. O sea, de verdad yo creo que ella dijo, yo voy a contar esta historia, todos vamos a saber qué va a pasar y todos nos la vamos a pasar bien. Y eso fue una estrategia muy inteligente, porque me la pasé muy bien. Aunque ya sabía que iba a pasar, no me sentí como que, rayos, el plot twist se me arruinó. Realmente no. O sea, creo que la autora nunca tuvo intención de ocultarnos información desde el principio de su libro. Y vamos a empezar con el hecho de que Wendell es un hada, y no solo es un hada, es un rey de hadas desterrado. Entonces era bastante obvio desde antes que Emily nos comentara sus sospechas. Creo que era bastante obvio por la forma en la que ella hablaba de él. Se me hace una cosa increíble, se me hace una dinámica muy padre. Y también era más que obvio y evidente que Wendell ha estado enamorado de Emily por muchísimos años. Puede ser que a mí me parezca obvio porque yo ya medio sabía que estas historias, sobre todo la segunda y la tercera, se vuelven en historias de amor, y la primera es más como que un poquito de aventura y fantasía, ¿no? Pero de todas formas siento que la actitud contra Wendell, la forma en la que le escribe a Emily, la forma en la que habla sobre y con Emily, y la forma en la que la protege, aunque ella no se dé cuenta, es bastante evidente que él tiene sentimientos por ella, que van más allá de una amistad. Los momentos en los que se pelean como si fueran un viejo matrimonio, los momentos en los que él la defiende, los momentos en los que se llena de ira porque alguien más intente dañarla o porque alguien se la intente robar, como vimos al final del libro, se me hacen hermosos. Siento que la autora se divirtió mucho escribiéndolo y supo transmitirnos esos sentimientos de Wendell. Y toda esa dinámica me pareció muy bonita, pero si tengo que decir algo en contra, es que Emily me desespera muchísimo cuando se trata de Wendell. Todos entendemos en el principio que Emily es una persona de principios, que sigue las reglas y que le gusta hacer las cosas de forma muy metódica. Entonces todo este estrés y todo este caos que es Wendell, pues a ella le causa mucho conflicto. Aunque lo quiere, lo admira, le cae bien, le causa mucho conflicto los medios a los que está dispuesto a recurrir Wendell para obtener su objetivo. En cambio, ella sabe que es una persona bastante centrada, que prefiere llevar a cabo su investigación de la manera correcta. Entonces entran mucho en conflicto y ella se distancia mucho de él porque no comprende los sentimientos que él provoca en ella. Entonces eso creo que es lo más frustrante de todo, que es esta persona extremadamente inteligente, que es capaz de lidiar con otras hadas, incluso más peligrosas o tal vez más erráticas que Wendell, y no es capaz de llevar una conversación con él porque tiene miedo de lo que pueda sentir. Creo que es la cosa que más me desespero de Emily, pero supongo que eso lo hace un personaje bastante realista, sobre todo tratándose de una persona que desde el principio se nos cuenta que es bastante introvertida, que tiene problemas interactuando con las personas. Es muy fiel a esa caracterización, su forma de reaccionar con Wendell, pero eso no significa que no me desespere. Y Wendell pues simplemente me encantó. Es un personaje que yo también, de nuevo, entiendo por qué Emily se frustra tanto con él, pero no puedes no amarlo, como todos en la villa, en este libro, como todos los otros personajes aman inmediatamente a Wendell. Es un personaje extremadamente carismático, sabe qué decir, sabe cómo decirlo, sabe cómo actuar en todos los aspectos, sabe cómo, incluso aunque él esté siendo una persona no razonable e irritante, aún así te cae bien. Y creo que es una forma increíble de retratar como habilidad sobrenatural de Wendell. Pues sabemos que es un hada y sabemos que encanta a todos a su alrededor, literalmente los encanta, literalmente usa su magia sobre ellos cuando lo requiere para agradarles o para conseguir algún favor. Entonces es increíble ver cómo eso actúa sobre nosotros los lectores, porque al menos yo tuve exactamente esa reacción, ¿no? Puedo ver que Wendell es flojo, que no quiere trabajar, que prefiere mentir, que prefiere que los otros hagan las cosas por él, y esas son cosas que yo personalmente odiaría en la vida real, pero como dice las cosas, como actúa, como se excusa, como aporta incluso a la investigación, no puedo evitar que me agrade en lugar de sentir una aversión a él. Entonces siento que este libro funcionó muy bien cuando no tenía como que un plot muy específico, porque la autora supo retratarnos las distintas dinámicas sociales en este mundo de fantasía de una forma pues muy real, muy como lo que tú vivirías día a día, aunque no estés estudiando hadas en un pueblo nevado en el fin del mundo. Te siento que ese es el encanto de esta autora y el encanto de esta historia. Me gustó mucho que conforme avanzaba el libro y todos los personajes empezaban a interactuar más, no necesitaron cambiar. O sea, Emily cambió en el aspecto de que se volvió un poquito más abierta, aceptó un poquito más a los demás. En lugar de mantenerse fría y distante, decidió aceptar las costumbres del pueblo y entender por qué las personas actuaban de la forma que actuaban. No se traicionó a sí misma porque no cambió su personalidad, pero sí supo acercarse sin olvidarse de sí misma. Tal vez no sabía qué decir, pero actuaba desde un lugar de entendimiento hacia ellos. O sea, trataba de comprenderlos, aunque ella
aunque a ella no le hacía lógica lo que ellos hacían o cómo actuaban. No entendía por qué todos eran tan increíblemente amables al punto que a ella le resultaba incómodo, y tal vez nunca lo entendió, pero de todas formas lo aceptó y dejó de sentirse en conflicto al respecto, o dejó de tener un conflicto con ese tipo de acercamiento. Y al final del día, pues la comunidad la quiso como ella era, la comprendió también de vuelta. Dejaron de sentir ofensa a su actitud de reserva, porque también ellos entendieron que a ella simplemente no se le daban las cuestiones sociales, pero que al final del día tenía buenas intenciones con ellos, o que incluso tal vez sus intenciones eran simplemente su avance académico, pero pues que no era una buena persona y que estaba dispuesta a ayudarlos. Entonces me gustó mucho ese que se pudieran acoplar tantas distintas personalidades sin que ninguna de ellas se perdiera. Incluso cuando ya el pueblo supo que Wendell era un nada, porque era bastante evidente, no sé cómo el resto del mundo científico en el mundo de mí igual no lo sabe, pero pues esta comunidad sí dijo, este ser es un nada, o sea, es demasiado bueno para ser cierto. E incluso así, aunque le agarraron un poquito de miedo cuando se dieron cuenta que era una buena persona, bueno, una buena hada, pues lo continuaron aceptando en su comunidad, tal vez con un poquito más de precaución, pero en general sus sentimientos no cambiaron, y eso es algo que me gustó mucho. Creo que algo que encuentro que me frustra mucho en este tipo de historias, que son más como que del viaje y no de tanto la trama, más de los personajes que del conflicto del mundo, es que muchas veces en este tipo de historias se dan como que malentendidos. Las personas no se hablan entre sí, una persona dice una cosa y se entiende otra, y hay conflictos tontos. Siento que en este libro no se dio eso, siento que en este libro todos fueron bastante directos, excepto cuando Emily estuvo maldecida por el rey de las hadas de esa región, pero pues eso ya es punto y aparte, porque era un hechizo, era una maldición, ella literalmente no podía hacer nada en contra de esto. Las hadas, de nuevo, yo no tengo experiencia leyendo de hadas. Yo sé que las hadas no son como nos las pintan en Disney siempre, o sea, hay muchísimas historias de hadas, hay muchísimas historias de seres mitológicos que le daban ideas a personas, que hacen tratos con personas, que engañan a personas y se ofenden, no solo en el mundo de igual, sino en la vida en general, en nuestras regiones en donde vivimos. Pero me gustó mucho cómo la retrató Heather Fawcett, como seres de todo tipo, de todas formas, de todo tipo de habilidades. Algunos son amables con los humanos, otros no, algunos son vengativos o incluso les hacen maldades solo por diversión. Incorporé historias como las de los niños que cambian de lugar cuando por alguna razón una hada dice voy a cambiar a mi hijo por un ser humano, por ninguna razón que los humanos puedan comprender. Y aunque mostraba a las hadas en una buena luz, como por ejemplo con Wendell, con el Brownie Po que Emily se hace amiga de, nunca deja de advertirnos de su naturaleza macabra y de su naturaleza vengativa y la explosión de las emociones de las hadas. Incluso hasta el último segundo, cuando Emily rescata al rey de las hadas de su prisión y él la obliga a casarse con él, a casi casarse con él, pues no nos deja la autora olvidar que aunque todo parezca bien y todo parezca muy lindo y Emily sea una persona bastante hábil con las hadas, incluso Wendell, que parece un gran ser que no lastimaría nunca a Emily, no nos deja de recordar que en el fondo estos seres pues no terminan de ser comprendidos por humanos, no los ven a su par y que en cualquier momento pueden cambiar sus decisiones respecto a ti y ponerte en peligro. Entonces me gustó ese pequeño toque siniestro, macabro en la historia. Me gustó mucho. De nuevo, no es un libro muy complicado, no es un plot enorme, es un buen tiempo, es una buena lectura pasajera. Tal vez no el libro que recordaré por el resto de mi vida, pero me gustó mucho y me gustó tanto que empecé a leer el segundo. Ya voy en la página 82, muy fácil de leer, son muy cortitos. Y pues sí, yo creo que le doy un 4 estrellas de 5. Es una gran historia para que estás empezando en este mundo de las hadas y quieres ver más o menos qué onda, cómo la magia puede usarse de distintas maneras, la forma en la que Heather Fawcett describe la magia de las hadas, cómo funciona el irracional y extraño de las hadas. Ella es una maestra escribiendo eso, entonces lo recomiendo muchísimo para cualquiera que quiera pasar un buen rato, que quiera leer sobre hadas y que quiera divertirse mucho. Es el otro día de hoy. Yo sé que esta reseña tal vez no sea tan larga como otras, pero simplemente para que ustedes tengan en su radar un libro que es divertido, es fácil de leer y que vas a tener personajes con los que te vas a identificar. Si eres un introvertido con Emily, si eres un extrovertido con Wendell, si eres un amante de los animales con Shadow, que es el perro de Emily. Yo la recomendaría mucho para sacarte un bloqueo de lectura. Y pues sí, eso es todo el día de hoy. Espero les haya gustado. Coméntenme si conocen esta historia o si no. Los leo en los comentarios y espero hacer otra reseña pronto.